Hola, conversemos de la palabra del Señor en esta hora. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, Jesús resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra no está presa. Por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si algunos se limpian de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Glorioso nombre de nuestro Señor. Señor, que en esta hora su santa palabra llegue muy profundo en los corazones que van a escucharle en esta hora. Dios Todopoderoso, sea usted con cada uno de esos fieles que un día anduvo en la calle, que un día estuvo tras un estrado, un púlpito santo. Dé usted la gracia, Señor, y que su dulce nombre sea enaltecido en este momento. Gracias, Señor. Es una palabra que a lo mejor usted ha escuchado muchas veces. A lo mejor es una palabra que en la oscuridad de las mentes se va quedando, porque muchas veces hemos predicado a personas que en un momento determinado de sus vidas captan la palabra y quieren abstraerse de lo que es la real magnitud del Evangelio. Pero cuando nosotros hablamos de doctrinas, de sana doctrina, es importante que entendamos entonces que hay una nube de testigos que nos está observando. Hay gente que está capacitándose
mucho más que usted o que yo, y que muchas veces han entendido cada línea de las Sagradas Escrituras, pero la han entendido intelectualmente y han conocido intelectualmente toda la palabra. Podrían a lo mejor relatar muchos textos de memoria, o quizá la palabra entera de memoria, como yo conozco a ciertas personas que han sido muy aplaudidos en ciertas iglesias porque eran capaces de recitar 5 o 6 salmos completamente y al hilo y sin equivocaciones de ninguna naturaleza. Pero ¿hasta qué punto nosotros estamos viendo la idoneidad en nuestras vidas? ¿Somos capaces de ser idóneos para enseñar a otros? Porque a veces recitar un salmo de memoria, recitar una palabra de memoria, no nos lleva a agradar al Señor y a ser esos buenos soldados que el Señor quiere que seamos. Nos enredamos en los negocios de la vida, nos enredamos en avaricia, en idolatrías, en temas diversos que la vida nos va presentando, y sin darnos cuenta se vuelven negocios más importantes en nuestra vida que la misma palabra del Señor, que la misma disciplina que debemos mantener y con la que debemos estar alineados en la línea de fuego. Y si es necesario meternos a las aguas, no en la orilla, aguas profundas, porque a nuestro Dios tenemos que agradar primero. Él nos tomó por soldados un día, y sin mirar nuestros errores, sin mirar la poca cosa que éramos, los inservibles que estábamos, Él dijo: este me va a servir, esta me va a servir, con esta voy a trabajar, con esta la voy a volver pescadora de hombres, a este lo voy a volver pescador de hombres, porque va a tirar la red a la derecha en el nombre mío. Y eso es lo que estamos haciendo en este minuto. Hay mucha audiencia en este lugar. Este es un sitio como un océano. Yo me lo puedo imaginar como un océano que está lleno de cardúmenes, está lleno de diversas naturalezas, de peces grandes, peces chicos, de distinta naturaleza. Pero también hay monstruos marinos terribles. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en este momento como ese atleta que tiene que luchar, que tiene que mantener una disciplina, tiene que llevar un orden, un control en su manera de vivir, al levantarse, al acostarse, al comer. Tiene que haber una disciplina, y si no, no va a ser nunca coronado con el premio que él anhela cuando corre o cuando participa en algún evento. Podemos entonces trasladar la vida del cristiano a esa imagen, de pensar que si nosotros corremos legítimamente vamos a llegar a alcanzar una corona, un premio al final de nuestra carrera. También el labrador nos presenta la palabra. El labrador con paciencia espera que él hizo su parte, él tiró la semilla, pero Dios del cielo le da el riego, ¿cierto? El riego maravilloso, y le va a dar el crecimiento en algún momento. Por lo tanto, el labrador podría ser un creyente que predica la palabra, algún evangelista, un pastor maestro, un apóstol que está llevando la semilla, y la está tirando y la está tirando. Pero ahí va a llegar el minuto en que va a venir ese fruto anhelado. Tal vez tú no lo veas con tus ojos, tal vez te has dedicado a sembrar solamente, y se te ha vuelto el campo muy árido muchas veces, y muchas veces has estado a punto de tirar la semilla y guardar esa semilla y decir: nada más, no soy más un labrador, no soy más un sembrador, dejo hasta aquí, porque he recibido solamente afrentas, como decía Jeremías. Solamente cada vez que yo hablo del Señor recibo malas palabras, recibo tapaderas, tapones ahí, un parelé. No, es que eso no va conmigo. No, es que yo no es para mí. No, es que... Entonces, ¿cuántas veces has querido dejar de ser ese labrador que lleva esa semilla con la esperanza de que un día habrán frutos? Quizás no los logres ver, quizás vas a estar muy, muy lejos cuando ya se vean los frutos. Pero nosotros en este momento debemos apelar a la misericordia de Dios para que todos se salven.
y con entendimiento seguir nuestra carrera hacia la meta del supremo llamamiento en Dios, acordándonos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él debe ser nuestro modelo. Si nosotros sufrimos la afrenta, si nosotros sufrimos el maltrato en esta tierra, debemos saber que nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir es el Señor de los señores, el Rey de reyes, Cristo, el Hijo de Dios, quien vino a padecer, vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. Y ese debe ser nuestro entendimiento. Tengamos entendimiento. Al orar, pidámosle el entendimiento a Dios para que nada nos perturbe en el transitar en este tiempo que nos queda, para poder resucitar con Dios, para poder resucitar de esta vida que hemos tenido, una vida de agonía. Queremos un día una resurrección gloriosa. Apliquemos el entendimiento a nuestras vidas, apliquemos la alabanza, la adoración en todo momento y llevemos un evangelio del cual Dios pueda sentirse orgulloso. No es la palabra orgulloso, pueda sentir regocijo en su espíritu de saber que confió en ti, de que te escogió, te eligió y te entregó los dones y no se equivocó. Dios no se equivoca. Cuando su espíritu habla, dice una alabanza muy bien dicha, ¿no? Dios no se equivoca. Cuando su espíritu habla es porque ahí hay verdad, ahí hay unción. Entonces, estemos dispuestos a sufrir las penalidades que tengamos que sufrir. Penalidades, desconsuelo, abandono, soledades, desprecios, menosprecios, desamor, falta de atención. La calumnia duele, la ofensa duele, sí duele, todo duele. Pero nuestro modelo, que es Jesucristo, Él lo hizo, Él lo sufrió ya. Y ese es nuestro modelo. La gracia de Dios en esta hora está hablando a nuestras vidas. La palabra de Dios no está presa. Nosotros podemos estar prisioneros entre cuatro murallas, en 1 metro cuadrado podemos estar. A lo mejor tú me estás viendo en una cárcel. A lo mejor tú estás en un centro penitenciario. Tal vez tú estás en un hogar de menores con problemas conductuales, porque tuviste un hogar desarraigado de afectos, porque tuviste luchas desde tu niñez y no has sabido conducir tus pasos rectamente y te has involucrado en drogas, en crímenes diversos, en la sociedad. Hay que pagar, a lo mejor estás tras las rejas, pero entiende, la palabra de Dios no está presa. Y la palabra de Dios puede cruzar estos aires y llegar a tu propio corazón en este momento para decirte que Dios Todopoderoso mandó a su Hijo Jesucristo para que tú un día tuvieras libertad. Y esa libertad no tiene cerrojos, no tiene barrotes de fierro que lo contengan. No, porque es el poder de Dios pasando esos barrotes o cerrojos y llegando a tu mismo corazón. Porque tú debes alcanzar la gracia de Dios y llegar a ser ese obrero que no tenga de qué avergonzarse, que aprenda a soportar lo que tenga que soportar, que tenga que sufrir lo que tenga que sufrir por amor a los escogidos de Dios, para que todos obtengan salvación, para que todos lleguemos a la gloria eterna. La palabra fiel de Dios tiene que cumplirse. Y si Dios lo dijo, que porque Él vive nosotros viviríamos, no te quepa ni una duda que todos tenemos para nosotros esa promesa. Del momento que Cristo vive, nosotros vivimos y optamos a la resurrección maravillosa. Y aún si le fuéramos infieles, dice que Él permanecerá fiel. Pero cuidado con negar su santo y bendito nombre. Cuidado con que te vuelvas un apóstata después de haber recogido las maravillas, haber disfrutado de las maravillas de Dios, haber disfrutado de las aguas, de los ríos maravillosos de su Espíritu Santo, venir a blasfemar su nombre o a ser causa de menosprecio del Evangelio Santo, que un día te tendió sus redes y te recibió con sus lazos, te rodeó, como decía el salmista, con esos lazos deleitosos. En esta tarde, la gracia de Dios sea con tu vida. Dios no puede negarse a sí mismo. Señor, el Señor está delante de nuestras vidas, aunque nosotros creamos que estamos solos muchas veces. Procura sí, tú joven que estás recibiendo esta palabra en este minuto. Mira,
Procura presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que sabes qué es lo que tienes que hacer. No tienes que andar sonriendo ni contando chistes cristianos. Estás usando los medios radiales, estás usando un púlpito santo, un estrado. Ahí tienes tú que usar bien la palabra. Es la palabra que tienes que usar, la palabra de verdad. Eso es lo que te hará apto en el reino eterno. Ninguna otra cosa. La sana doctrina es la que debes llevar en tu vida como estandarte. Jehová Nisí, Jehová nuestra bandera, Jehová nuestro estandarte, para que no tengamos de qué avergonzarnos, evitando las palabras necias, las palabrerías profanas, las falsas repeticiones, porque carcomerá, dice la palabra del Señor, que carcomerá nuestros huesos. Esos comentarios de doble ánimo. No pongas oído, no pongas atención a aquello que se está diciendo en muchos lugares del mundo, que se está hablando que Cristo ya no vuelve, que Cristo prácticamente mintió, haciéndole dudar a tantos millones que están siguiendo a esas personas que andan vociferando, porque no son predicadores, son vociferadores de mentiras y falacias a su propio gusto e imaginación. Pero tú toma escarmiento de aquellos errores de los demás, tómalos para tu vida y no caigas en eso, porque el fundamento de Dios está firme y tiene el sello, porque dice el Señor conoce a los suyos, y apártese de iniquidad, apártese de maldad el que invoca el nombre del Señor. De otra manera no es. Es así el Evangelio. Ese es el Evangelio que predicamos. Ese es el Dios al que servimos y debemos servirle en rectitud, para que los demás vivan, apartándose también cada día porque están viendo tu ejemplo. Todo el que invoca el nombre del Señor debe apartarse de iniquidad. Bendito sea su nombre. Y que podamos ser esos vasos de honra que necesita el Señor. Está bueno ya. ¿Por qué conformarse con menos? ¿Por qué conformarte con menos? ¿Por qué decir, no, es que yo no puedo alcanzar eso? No, es que yo no tengo los dones. No, es que a mí me falta talento. A mí me duele la cabeza. A mí me provoca malestar ir a las cárceles. Me provoca malestar oler los remedios en los hospitales. Ver esas cosas me provoca mal. Basta ya, no seas más un instrumento de segunda mano, de segunda categoría. El Señor te necesita como un vaso de honra. Él te dará lo de Él. Él pondrá los dones, pondrá la capacidad, te pondrá el esfuerzo y te esforzarás y no te darás cuenta cómo, porque Él irá adelante. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Si tú te limpias de todas las cosas triviales de esta vida, si te limpias de toda la vanagloria de esta vida, si te apartas totalmente, vas a alcanzar esa gracia ante Dios y Él te convertirá en el instrumento que quiere que tú realmente seas, ese instrumento de bendición para que otros se salven a través de tu testimonio, porque eres importante en las manos de Dios. Tú puedes hacer que muchos se salven solamente con que te vean a ti, con que miren tu simple fidelidad. Dios poderoso, santificado sea su nombre. Podrás honrar el nombre de Él, podrás serle útil, siguiendo la justicia, la fe, el amor y la paz. Bendito Dios. Busca tener ese corazón limpio. Tal vez puedes todavía. Tal vez puede. Todavía el Señor nos está esperando. Nos está teniendo misericordia. Él espera que seamos esos instrumentos de honra. Él espera que tú y yo sirvamos como Él quiere que sirvamos, para que a lo mejor otros viendo puedan escapar del lazo del diablo, puedan ser uno menos de aquellos que están siendo secuestrados y que están cautivos a voluntad de Él. El Señor quiere que en esta tarde puedas ser tú ese obrero aprobado para que lleves bendición por el mundo y que la paz del Señor te bendiga ricamente.
Amén. Amén. Sé tú aquel en el nombre glorioso